queremos presentarle al país una información que consideramos muy importante. Tiene que ver con el tema de lo que ha sido las interpelaciones, pero con un tema concreto. Yo creo que el tema de las interpelaciones lo que demuestra es que la lucha en Venezuela es una lucha de la verdad contra la mentira. Es una lucha para que los venezolanos conozcan la verdad de lo que está pasando en nuestro país. Y hablando de verdad, queremos comenzar esta rueda de prensa recordando lo que dijimos la semana pasada. De acuerdo a la promesa del gobierno y del presidente, al día de hoy, 23.838 familias deberían haber recibido este año su casa, pues se prometieron 150.000 viviendas. 23.838 familias al día de hoy deberían haber recibido su casa, y esta es la cuenta que le estamos llevando semana a semana al presidente en este tema tan importante. Pero además de la vivienda, hoy queremos tocar el tema de la alimentación, porque el gobierno lamentablemente le está mintiendo al país con el tema de la alimentación. El ministro Loyo ha dicho que el 70% de los alimentos que consumimos los venezolanos son producidos en Venezuela. 70% son producidos en el país. Pero la realidad es que la política agraria de alimentos que nos ha metido el gobierno es una calle ciega que no tiene respuesta. En los últimos tiempos se han expropiado 3 millones de hectáreas. 3 millones de hectáreas, para que ustedes tengan una idea, distinto a lo que tiene ya el gobierno en sus manos, es más o menos toda la superficie del Estado Cogede y toda la superficie del Estado Portuguesa juntos. Y al final, el gobierno que tiene todas esas tierras, tiene todas esas empresas, tiene todas esas bodegas, todos esos abastos, no tenemos los alimentos que deberíamos tener producidos en Venezuela. El ministro Loyo, mintiéndole a Venezuela, dijo que en Venezuela el 70% de lo que comemos se produce aquí. Hizo mención a 3 productos importantes. Él dijo, el 100% del maíz se produce en Venezuela. El 70% de la carne que comemos los venezolanos se produce en Venezuela. Y el 69% de la leche que se consume en Venezuela se produce en Venezuela. Pero vamos a ver las pruebas de por qué lamentablemente esto no es verdad. Vamos a verlo en el caso del maíz. Fíjense ustedes, esta información que tenemos acá viene de México, de la Secretaría de Agricultura de México. Bueno, resulta que México está muy contenta porque el año pasado rompió los récords de producción y de exportación de maíz, y nada más entre el mes de enero y el mes de agosto se exportaron 500.000 de toneladas. Bueno, resulta que de ese medio millón de toneladas, casi todo, 430.000 toneladas, vinieron a Venezuela. Es decir, que todo lo que produjo México prácticamente fue vendido a Venezuela en el maíz. Y sin embargo, el ministro Loyo nos dice que el 100% del maíz que se consume en Venezuela es producido en Venezuela. Bueno, entonces, ¿quién miente? ¿Miente el Ministerio de Agricultura de México? ¿Miente el ministro Loyo? ¿Cuál es la realidad? ¿Se está trayendo ese maíz de México, sí o no? Esta es la página oficial, lo pueden buscar aquí en este portal que está acá, de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México. Ese es en el caso del maíz. Veamos ahora el caso de la carne. Bueno, resulta que de acuerdo a las informaciones que tiene Fedenaga, se ha incrementado en los últimos años la importación de carne de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Nicaragua, y resulta que de acuerdo a estas cifras, menos de la mitad de la carne que comemos los venezolanos se produce lamentablemente en nuestro país, y más de la mitad de la carne que comemos los venezolanos se trae afuera. Sin embargo, el ministro Loyo nos dice que el 70% de la carne que comemos en Venezuela es producida en Venezuela. ¿Quién miente? Esto además lo tenemos sustentado por los portales oficiales de estos gobiernos extranjeros, donde aparece que Venezuela efectivamente le está comprando carne, incluso en el caso de Nicaragua con sobreprecio a lo que es el mercado de Nicaragua de la compra de carne. Veamos ahora el caso de la leche. Bueno, resulta que también, de acuerdo a los productores venezolanos, la importación de leche ha aumentado un 37%, y la realidad es que toda la leche que se está trayendo en Venezuela es leche importada,
y el ministro Loyo nos dice que el 69% de la leche que nos tomamos es producida acá. Entonces, para rematar este tema, tenemos una cosa muy rara, que es que la propia ministra de Comercio nos dijo en las interpelaciones que para poder vencer a la inflación, ellos tenían que seguir importando alimentos. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿El ministro Loyo, que dice que el 70% se produce en Venezuela, o la ministra de Comercio, que dice que hay que seguir importando más para que los precios bajen? Nadie sabe que se dice la verdad dentro del gobierno, que hasta ellos mismos se contradicen. Y sin embargo, las cifras que nos aparecen es de una caída en la producción. Se está produciendo menos arroz, se está produciendo menos carne, se está produciendo menos hortalizas, se está produciendo menos café, se está produciendo menos azúcar. Todo esto en el año 2010. Por eso nosotros pensamos que hay un camino distinto y un camino mejor para Venezuela. Un camino que tiene que ver con la producción nacional. Nosotros seguimos privilegiando el hecho de que la producción nacional lleve a que todas esas tierras que están en manos del gobierno pasen al sector privado, a los pequeños, a los medianos productores, para que toda esa tierra se ponga a producir, que se creen y se multipliquen los créditos para producir más marcas, más posibilidades que la gente vaya al mercado y pueda elegir lo que quiera comprar y haya más competencia y los precios bajen, que se pueda tener incluso mayor producción de alimentos para que nosotros podamos volver a ser un país que en lugar de comprar la comida afuera, más bien le pueda vender a otros países lo que nosotros producimos acá. Nosotros creemos que ese es el camino de crear empleo, de crear riqueza, y no el camino en el cual producimos menos, se destruye el empleo, la gente tiene que hacer colas para comprar un pollo durante horas en un mercado o en un pedeval y no tiene los productos de la calidad que se merece. Esa es la realidad del camino que queremos para Venezuela, y lo que queremos es mostrarle al país cómo el gobierno, con un tema tan delicado como la alimentación, lamentablemente le miente a nuestro pueblo.